Podcast. En MCM creamos una solución integral con conectividad, internet dedicado con seguridad administrada integrada, fibra óptica estable y de alta velocidad, la base que activa tu negocio. MCM Full Empresas, porque evolucionar es una decisión. Bienvenidas y bienvenidos a Futuro 2050, el podcast de El Economista, donde exploramos y conversamos sobre las tendencias del futuro que nos interfieren en el día a día. Yo soy Ana Karen García, soy reportera en El Economista y estoy muy emocionada porque hoy conversamos con un especialista en computación cuántica. Bienvenido, Alex, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un placer conocerte, Ana. Alex es líder de Quantum, la tecnología que desarrolla IBM, y entiendo que, digamos que tú estás en la división de Latinoamérica. Así es, yo soy responsable por computación cuántica en Latinoamérica para IBM. Perfecto, Alex. Bueno, pues vamos a hablar de computación cuántica y me gustaría empezar desde lo más hacia lo menos, ¿no? Sí. Entonces, me gustaría que empieces contándonos un poco qué es la computación cuántica, de qué estamos hablando cuando hablamos de esta tecnología. Y me gusta esta pregunta, ¿no? ¿Qué puede hacer una computadora cuántica que no puede hacer una computadora convencional o que quizás puede hacer, pero no de la misma manera o no con la misma eficiencia? Perfecto, es muy buena pregunta porque así pensamos sobre computación cuántica, ¿no? ¿Para qué sirve? Arrancamos desde eso. Pues la computación cuántica es un nuevo ramo de la computación que por la primera vez estamos haciendo algo totalmente distinto de la computación tradicional. Es modelada en la naturaleza y es creada para hacer cosas sobre naturaleza o que tienen que ver con la manera como entendimos la naturaleza, o sea, la mecánica cuántica. ¿Sí? En lo más básico, en lo más pequeño, la naturaleza es descrita por las ecuaciones de la mecánica cuántica y la computación cuántica entonces se apoya por estos fenómenos, por esas características para darle un nuevo poder de simular la naturaleza, o sea, de conocer, que va más allá de lo que pueden hacer los computadores tradicionales o clásicos, como los llamamos. Así que es una matemática distinta, son unidades de información distintas, pero que te dan ese poder de comprender, de simular mejor la naturaleza. Y a partir de esa matemática hemos descubierto otras áreas que también, en las que también va a tener impacto esa tecnología para mejorar aplicaciones que hoy día la computación clásica ve límites para resolver. Es por ahí. De acuerdo. Y un poco más aterrizado, ¿no? ¿Tú dirías que ahora mismo, si tuviéramos que hacer un corte hoy, estamos hablando de la computación cuántica en una fase experimental todavía o en una fase ya comercial o quizás en algún punto medio? Es algún punto medio. Nosotros empezamos a poner computadores cuánticos en la nube en el 2016. Tenían 5 qubits, esa unidad que sirve para medir la capacidad. En ese momento eran experimentos. Eran para tratar de entender cómo hacer estos qubits, cómo representar esa información y entender qué tanto hacia dónde podríamos llegar con eso. Pero desde ese principio, ya en 2016, empezamos con poner eso disponible para la comunidad, para que la gente lo experimentara en la nube. Hoy día ya tenemos las computadoras cuánticas con más de 100 qubits y eso es algo que uno ya no puede simular en computadoras clásicas. Así que ya se puede hacer cosas con computadoras cuánticas que uno no puede simplemente replicar con computación clásica. Estamos justamente en un periodo de transición en el que la computadora clásica todavía llega a resultados mejores, o sea, los mejores resultados todavía son con computadoras clásicas, pero empleando otras técnicas de aproximación. Pero con la mejora de las computadoras cuánticas del hardware y también con la mejora de los algoritmos, ya en el 2026 esperamos tener los primeros casos de algo que llamamos ventaja cuántica. Eso es decir, una computadora cuántica
junto con computadoras clásicas, haciendo cosas mejores que computadoras clásicas solas. Entonces, esos casos ya están empezando a aparecer y para eso estamos también monitoreando y eso está pasando ahora. Entonces, justamente estamos en eso. En este contexto, ¿no? de, digamos, este punto medio que mencionas y con estos avances, creo que IBM ha sido como pionera y también un poco muy vocal, ¿no? Sobre sus avances y su línea de investigación en la computación cuántica. Sí. ¿Cuál dirías que es el logro más destacable, ¿no? ¿Qué es lo que más han logrado, digamos? Bueno, creo que en IBM estamos pensando sobre ese tema como nuestra misión es traer computación cuántica útil para el mundo. O sea, lo vemos como una herramienta, no es algo que estamos haciendo por la belleza de la ciencia, aunque sea bella, pero es para hacer algo útil. Y yo creo que el hecho de traer eso al mundo o traer este poder computacional abierto al mundo, por ejemplo, es algo que se puede mencionar. Es crear la computadora cuántica, crear la plataforma de software abierta que es usada por la más grande parte de la comunidad de desarrollo para computación cuántica. O sea, si uno hoy día quiere aprender sobre computación cuántica, va a aprender sobre la plataforma de IBM Qiskit. Así que es todo un conjunto de cosas que se traduce en realmente acciones que traen a esa tecnología al mundo, a la gente para que sea útil, ¿no? Ese es el punto. Claro, y un poco también, ya un poco más aterrizado, ¿no? A la adopción real, me gustaría, ¿no? Que me contaras qué es lo que le hace falta a la tecnología para que las empresas comiencen a adoptarla y no, o sea, digamos, en la cotidianidad y no solo como en pilotos o testeos. Bueno, ya hay empresas que han empezado a emplearla en casos reales. O sea, ya no son solo lo que llamamos los toy models, o sea, descripciones reducidas. Ya hay empresas que han intentado y publicado resultados con datos reales. O sea, es datos reales de problemas reales, pero todavía no en producción porque le falta un poco la tecnología. Todavía va a pasar temprano, en los próximos años, pero todavía no tenemos en producción esa tecnología. Entonces, las empresas la están testeando, la están empleando en casos reales, como dije yo, pero todavía no la tienen en producción. Eso va a pasar en los próximos 1 a 2 años. De acuerdo. Y bueno, un poco también considerando estas, digamos, exigencias que todavía se tienen, ¿no? Para que haya una adopción masiva de la computación cuántica, también me gustaría hablar de las especificidades de la región, ¿no? Sobre todo considerando que América Latina de repente es como una región que llega con desfase, ¿no? En términos de tecnología. Ustedes, desde Quantum, ¿qué empresas han identificado o qué sectores son los que han identificado que están mostrando mayor interés en la computación cuántica? En la región tenemos ya ejemplos que son interesantes porque reflejan lo que hemos visto también a nivel mundial. Entonces tenemos a 2 miembros de la IBM Quantum Network que son de banca, Itaú y Bradesco, que están entonces trabajando con la tecnología para entender cómo se aplica a servicios financieros. Y uno puede hablar de casos de uso en optimización de portafolios y otros más. Un segundo caso es de servicios, una empresa que se llama Globant, de prestación de servicios para sus clientes, entonces es más general, puede trabajar con optimización, también con simulación de materiales. Y Machine Learning, Quantum Machine Learning, son todos casos de uso de computación cuántica. Y también tenemos en Latinoamérica al CBPF, que es una institución de investigación en física en Brasil que trabaja con empresas, sobre todo empresas de petróleo, que buscan explorar petróleo, y hay problemas matemáticos que también sirven, o sea, en las que esperamos que haya ventajas cuánticas en el futuro próximo. Entonces, toda esta gente está investigando ya para que
entienda y esté listo para cuando empiecen a llegar esas ventajas cuánticas que esperamos ya empezando en 2026. Bien, y justo, ¿no? Platicando un poco de esta brecha que todavía existe entre la intención de aplicar o adoptar la computación cuántica y de verdad ver los beneficios o esta ventaja cuántica que tú mencionas, ¿cuáles mapean que son las industrias, especialmente en América Latina, igual si quieres enfocarlo en México también, cuáles son las industrias que podrían empezar a generar valor primero, digamos, o a ver esta ventaja? La salud, la industria manufacturera, la industria electrónica, no sé, ¿cuáles han mapeado? Pues todas esas son candidatas. La manera con la que miramos el tema es partir de cuáles son los problemas que hoy tienes con computación clásica, en que la computación clásica llega a sus límites. ¿Qué es que estás haciendo hoy que por alguna limitación de poder computacional no lo estás haciendo al máximo, o que podrías traer algún beneficio a tu negocio si lo hicieras mejor? Entonces, esa es la manera de pensar. Eso se refleja en todas las industrias que mencionaste, pero típicamente finanzas es una, por ejemplo, porque hay problemas de optimización en los que si hubiera alguna mejora, tendría impacto en el negocio. Entonces, para todas esas vale la pena investigar. Pero digamos, problemas de optimización, y eso aparece en transportes, manufactura, finanzas, y prácticamente todos los sectores económicos tienen problemas de optimización. Un segundo problema matemático donde vemos llegando las ventajas cuánticas es simulación de la naturaleza. O sea, es decir, siempre que tengas que entender cómo funciona alguna molécula y que te pueda traer alguna ventaja, entenderla mejor o entender cómo funciona, caracterizarla, ahí sí puede entrar la computación cuántica. Entonces, en eso tenemos petróleo, química, biología, medicina, y la verdad es que no solo para México o la región, sino para todo el mundo, esas son las industrias que están investigando y tratando de entender cómo hacer para que los algoritmos cuánticos se apliquen en sus negocios, en sus problemas, como dije, donde hoy llegan a sus límites con la computación clásica. Si tuvieras, por ejemplo, me gustó que ahora hablabas del sector financiero, ¿no? Como muy, muy en particular y sobre todo ya como muy bien mapeado. Si tuvieras que darme un ejemplo, digamos así en lenguaje muy, muy, muy terrenal, de cómo se ve esta ventaja cuántica, cómo sería, y quizás si tienes algunos números o algunas cifras ya de proyecciones o de datos tangibles que tengan sobre esta ventaja cuántica. Pues te puedo contar un caso particular. Eso no es algo que necesariamente sea reflejable por todos los casos, pero es un ejemplo bueno de algo pragmático, heurístico que se dio con HSBC. O sea, eso fue publicado, en que ellos tenían un proceso de automatización de trading, de negocios con títulos de renta fija, fixed income, en que, bueno, hay toda un proceso con IA y con algoritmos clásicos de definir cuál es el precio y cuál es el volumen de la transacción que uno quiere hacer en un mercado automatizado. Son agentes autónomos, algorithmic trading, ¿sí? Entonces son algoritmos que están entre los bancos y los participantes de este mercado haciendo sus negocios y definiendo cuáles son las ofertas de compra y venta. Entonces, eso ya existía. Estudiaron cómo hacer un cambio en el proceso de selección de las features que iban a ser. Eso es un tema para explicar cómo es el algoritmo de IA que toma las decisiones sobre esos precios y volúmenes, ¿no? de la transacción que será ejecutada. Ese algoritmo se cambió una parte de él en ese experimento por un algoritmo cuántico, utilizando datos reales. O sea, miraron al pasado, ¿cómo hago yo hoy con computación clásica y cómo lo haría con computación cuántica? Lo hicieron con computación cuántica y logró una mejora en la predicción de las transacciones de hasta el 34%. O sea, es algo que uno no puede muy bien explicar cómo pasó todavía, pero es una mejora desde un punto de vista práctico que se logró ya con computación cuántica.
Alex, más allá de todos los beneficios, digamos que ya platicamos un poco y esto, también hay una narrativa, ¿no?, que se está construyendo sobre los riesgos que surgen también, ¿no?, con el desarrollo de esta tecnología. Y a mí me gustaría preguntarte de ese lado, desde tu perspectiva y desde lo que se está trabajando en computación cuántica, ¿qué se está haciendo en materia de riesgos, prevención y también especialmente en materia de ciberseguridad? ¿Tú crees que además las empresas, digamos, tendrían que ya estarse preparando para hacer frente a estos riesgos o todavía es muy prematuro? No, la respuesta corta es que sí, deben empezar ahora. La razón por qué es que, bueno, una de las aplicaciones de la computación cuántica es que es capaz de quebrar las técnicas de criptografía, algunas de las técnicas de criptografía que están empleadas hoy. Y eso es por un algoritmo que existe, que fue creado por un señor, que es capaz de encontrar los números primos que son factores de un número grande. Esa es la clave de la criptografía, de mucho de la criptografía de hoy día. Se llama algoritmo de Shor. Y ese algoritmo todavía no roda en los computadores cuánticos que existen hoy. Así que los computadores cuánticos no están todavía capaces de hacerlo. Pero es importante arrancar ahora porque dos motivos. Uno es que no sabemos, ese tiempo se puede acelerar. No sabemos exactamente cuándo va a estar lista la tecnología. Pero el otro problema es que si hoy día capturas los datos, aunque estén encriptados, y estos datos son valiosos en, no sé, 5 o 10 años, si lleva 5 o 10 años para llegar este algoritmo o estos sistemas capaces, entonces sí, de quebrar esa criptografía, estos datos serán revelados. Si no quieres que eso pase, entonces ya desde ahora necesitas protegerlos. Y eso entonces es un tema ya que es un tema de hoy. Hay que implementar hoy la seguridad para estos datos. Y eso es un proceso de cambio en tecnología de información. Y ya hay tecnología y de IBM y de otros, y hay también servicios de IBM y de otros que sirven para ayudar a las empresas las empresas e instituciones. No son solo empresas, sino también gobierno, academia, en toda parte, porque hoy día la criptografía está en toda parte de la infraestructura de tecnología de información y que necesita empezar a ser cambiada ya. De acuerdo. Alex, cuando hablamos de la computación cuántica, digamos como que de repente, o sea, sobre todo en la aplicación en empresas, de repente como que las expectativas están un poco infladas o siguen estando un poco todavía futuristas, ¿no? Desde una perspectiva general. Ya hablamos un poco de lo que sí es y no es la computación cuántica, de las diferencias con la computación tradicional. Me gustaría ahora hablar un poco de lo que sí funciona y no funciona en la adopción, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿cuáles son los errores que más se cometen, que más cometen los directivos o los inversionistas, digamos, en este proceso de la adopción de la computación cuántica? Es un tema de adopción de una nueva tecnología, así que son los mismos errores que uno podría cometer con otras tecnologías que han llegado, como la IA. Claro, la extensión, la adopción es una tecnología distinta, no va a funcionar de la misma manera como funciona la IA, pero uno puede pensar, hoy día, si yo me preparado más para la llegada de IA, quizás no tendría tantos problemas hoy o quizás tendría un retorno mejor de la inversión si lo hubiera hecho antes. Así que para cuántica específicamente, un error que no se puede cometer, que yo diría que es importante, es ignorarla. O sea, esperar que llegue y después veo qué voy a hacer. Eso sería un error porque hay una limitación de recursos en términos de cuáles son las personas, el talento. No hay tanto talento disponible y la tecnología está llegando y va a tener impacto. Si yo al fin del día, cuando llega y en mi industria veo que está teniendo impacto, que han ventajas, que estoy perdiendo ventaja de negocios porque no tengo ese talento interiorizado, eso sería un error. Entonces, invertir ahora en educación, en entender la tecnología, en enterarse de ella para entender cuál va a ser el impacto en su negocio,
yo creo que no hacer eso sería el error fundamental. Además de prepararse, digamos, ¿no? De no ignorarla y de empezar a hacer como todos estos cambios que también antes mencionabas, si hoy te preguntara a un director de México o de América Latina, digamos, en 2026, ¿qué hacer, digamos, en materia de computación cuántica? ¿Cuáles serían tus 3 recomendaciones más concretas? La primera sería tener a un equipo que se pueda enterar de la tecnología y trabajar en crear una estrategia para mi empresa. O sea, crear el equipo, crear la estrategia, y el tercer paso es dar los primeros pasos. O sea, experimentar, probarla, para realmente poder tener un conocimiento internalizado en la institución de cuál va a ser ese impacto, para poder acompañarlo, porque cambia muy rápidamente todo eso de el poder de las computadoras. Todos los días hay nuevos anuncios de lo que pueden hacer, y al mismo tiempo también cambia los algoritmos y las aplicaciones que están siendo descubiertos, porque es todo un espacio abierto de descubierta. Entonces, tener a alguien que pueda acompañarlo, especialmente, y eso es cada día más urgente, porque cada día más estamos cerca de la ventaja, y la ventaja significa, no es un término vacío, es decir, económico, ¿no? Es decir, empiezan a aparecer los impactos económicos de estar o no involucrado en eso, de tener o no acceso a la computación cuántica en su industria. Ahorita que hablabas de que la ventaja cuántica no solo es, digamos, un concepto abstracto, sino se traduce en términos económicos, ¿tienes alguna cifra o algún dato que nos quisieras compartir sobre ese impacto económico? ¿Cómo se traduciría ese impacto económico? Sí, hay estudios de varias empresas de consultoría, pero todos ellos convergen en 500 mil millones de dólares, $1 trillón a mediados de la próxima década. O sea que en un periodo de 10 años estamos hablando de una segunda revolución cuántica. La primera revolución cuántica es la revolución de entender la mecánica cuántica, y hablamos de microscopía electrónica, de transmisión de datos, todo lo que nos permite estar aquí ahora haciendo ese tipo de interacción, teniendo ese tipo de interacción online. Todo eso fue la primera. La segunda va a ser la computación cuántica, y el impacto económico es de esa orden de magnitud, de 500 mil millones. Bueno, eso fue un número que apareció haciendo estudios de sector por sector de la economía y sumándolos todos. Obviamente es aproximado, pero da una idea de la orden de magnitud de eso. Estamos realmente hablando de un impacto muy grande. Alex, me gustaría ir un poco cerrando también con esta perspectiva a futuro, un poco también a propósito de que nuestro podcast se enfoca justo en empezar a ver lo que está sucediendo y a predecir o conversar sobre los próximos 25 años. ¿Cuáles son las cosas que crees que vamos o que tendríamos que estar esperando, tanto nosotros como, digamos, población, pero sobre todo a nivel empresarial, en términos de computación cuántica? Pues yo esperaría, bueno, es una predicción, pero una aceleración de la capacidad de crear remedios, medicinas, de vacunas, una mejora de quizás la capacidad de las baterías para vehículos eléctricos, una mejora, bueno, eso es realmente lo que esperamos. El poder de descubrir nuevos materiales te permite quizás descubrir materiales para captura de gas carbónico en la atmósfera para ayudar con los cambios climáticos. Todo eso son aspiraciones genuinas y que podemos esperar que la computación cuántica vaya a tener un impacto. Entonces, sí, nuevos remedios, nuevas maneras de generar energía sin impacto ecológico, muchas mejoras en la vida
podemos esperar. Yo espero y para eso trabajo. Por último, me gustaría cerrar con esta pregunta que es en verdad un poco abierta, ¿no? Que nos cuentes un poquito qué es Quantum, cuánto tiempo llevan trabajando en ella y, bueno, un poco hacia dónde camina. Empezamos la investigación en los años 80 quizás. Era algo teórico. Empezó con el físico Richard Feynman, quien dijo que, bueno, la naturaleza es cuántica y él se dio cuenta de las limitaciones que tienen los abordajes clásicos para entender la naturaleza. Entonces, tenemos que crear un computador cuántico para entenderla. Eso fue como que el desafío teórico. Y desde entonces, en IBM hemos estado involucrados en equipos pequeños de investigación de largo plazo, tratando de cómo es que entonces que podemos modelar eso, cómo es la teoría de la información cuántica. Y hay muchísimos avances que podemos citar. Este año, muy recién, hace ni cerca un mes, recibió el premio Turing por sus avances en la teoría de la información cuántica, Charlie Bennett, quien es un investigador en IBM Research, que es parte de ese proceso. Él descubrió formas de pruebas y maneras de comunicación cuántica. Y entonces, a partir de eso, empezamos también a descubrir los dispositivos que realmente implementaran físicamente estos elementos teóricos creados. Y eso llevó el marco, yo diría que es en el 2016, la disponibilidad del primer computador cuántico con 5 qubits superconductivos, trabajando en temperaturas muy bajas, cerca del cero absoluto, pero disponible a la gente por la web, en la nube. Por cualquier uno con su laptop puede accederlo. Y aún hoy día eso sigue siendo así, ¿sí? Ese espíritu de dejar la plataforma abierta para la gente está desde el principio y sigue hoy. Gracias, Alex. ¿Algún mensaje o alguna cosa que creas que es importante comentar ahora que platicamos sobre esto? Bueno, yo quería decirle, quisiera llamar a la gente que empiecen a entender y a educarse sobre lo que es computación cuántica. Para eso tenemos disponible en el sitio de IBM, IBM Quantum Learning, muchos cursos de alto nivel que explican desde un punto de vista muy técnico hasta un punto de vista muy alto, disponible para la gente, de cómo puede ser el impacto, cuáles pueden ser las aplicaciones, cómo hacerlo en computación cuántica, y también tienen tiempo en la computadora cuántica para utilizarlo. O sea, es posible experimentar hoy qué hacer con eso y la hora de empezar es ahora. Alex, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartirnos todos estos conocimientos. Espero seguir en contacto y vernos pronto. Muchas gracias también a todos los escuchas de El Economista. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y escuchar el resto de nuestros podcasts en todas las plataformas de audio. Está Spotify, Apple Podcast y YouTube. Hasta la próxima. En MCM creamos una solución integral con conectividad, internet dedicado con seguridad administrada integrada, fibra óptica estable y de alta velocidad. La base que activa tu negocio. MCM Full Empresas, porque evolucionar es una decisión. El Economista Podcast.